Muy buenas tardes, familia, un saludo, soy Luis, hoy es lunes, es septiembre, 13 del 9, un numerito raro, ¿no? El 13, ¿no? A mí siempre me ha dado buena suerte, igual que a la gente le da miedo, a mí me gusta. Bueno, antes de empezar, deciros que ahora tenemos a Raúl, hablaremos de las profecías y su relación en creación con eventos, tiene que ver con cómo crear eventos según la Cábala. Luego ya tendremos el camino de la felicidad con José Antonio González Calderón y cerraremos con Yolanda Soria, nos ayudas a crear un nuevo mundo. O sea que hoy tenemos un día bastante divertido en el sentido de que hay propuestas que son muy interesantes y que vamos a con ello ya directamente. Antes de empezar, deciros que siempre estamos transmitiendo ahora ya está en este nuevo curso escolar en Odisei. Ahora es los directos en Odisei, también en el Twitch, también en el Facebook y también en el YouTube de la Caja de Pandora. Pero en YouTube, como siempre hablamos de cosas que no se deben, al final lo borramos y luego subimos al día siguiente el contenido blanco. También lo repetimos pues ya en el Odyssey, en diferentes YouTubes, en iVoox, en Spotify. O sea que Instagram tendréis todo el contenido en todas esas plataformas y algunas más que no os digo, pero que estamos resubiéndolo todo. Entonces por ahí nos encontraréis. Dicho esto, pues vamos a saludar a Raúl, que creo que lo tenemos por Portugal. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, Luis, y muy buenas a todos los que te oyen, los que te siguen. En Odyssey, creo que has dicho, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Odyssey. Estamos en directo en Odyssey. O sea que a todos los amigos que están en Odyssey, una plataforma en la que yo recién también me uní hace muy poquito. Y bueno, de momento un espacio, un espacio de libertad de expresión, de momento. En YouTube no estamos, creo yo, ¿no, Luis? Sí, también estamos en YouTube. Ah, también estamos. Pues un saludo a la gente de YouTube también. Y nada, y encantado de estar aquí contigo. Un placer. El directo, sí, es lo que decía, en el Facebook, en el YouTube, en el Twitch y en el Odyssey. Lo que pasa es que luego yo en YouTube lo más seguro que los borro, luego al día siguiente los corto y los resubo, por el hecho de contenido blanco, ¿no? Para que no nos cierren el canal. Pero Muy sí, bien. está muy interesante que estamos en tantos sitios a la vez. Sí. Bueno, Raúl, ya empezamos un nuevo curso escolar y esta propuesta de hoy de la Cábala, muy interesante, impresionante. Si quieres, empezamos. Bueno, el título que le hemos puesto a este encuentro tiene que ver con la profecía, con la idea de profecía y cómo la profecía de alguna manera es un mecanismo o qué tiene que ver con la creación de eventos. Lo que yo voy a explicar hoy es que realmente es un mecanismo de creación de eventos. Y así es como nos enseña la Cábala, ¿no? Porque bueno, primero tenemos que empezar por definir qué es un profeta. Un profeta, en hebreo se dice Nabí, y un profeta es un ser humano, una alma encarnada, que ha recibido una actualización. Si pensamos en un software, esta alma ha recibido una actualización de software muy potente, que por otra parte tenemos todos los seres humanos como potenciales, porque está escrito que la humanidad de la época original de Adán era capaz de ver de una punta a la otra del universo. ¿Qué quiere decir? Que eran capaces de ir a niveles de conciencia donde el tiempo y el espacio se comprimían y descomprimían a voluntad, ¿no? Entonces, de alguna manera, ya toda esa humanidad era profeta, tenían cualidades proféticas, ¿no? Entonces, ¿qué es un profeta? Es precisamente ese ser humano de hoy, de nuestra época. Hoy no hay profeta, pero en la época futura sí vamos a ver ya profeta. Está escrito también en los antiguos escritos de la Kabbalah. Y ese tipo de seres humanos tan evolucionados van a ser capaces de, digamos, entrar en mundos no físicos, en mundos espirituales muy elevados, en los que realmente se genera la realidad que estamos viviendo en el mundo físico aquí. Entonces, claro, la profecía la podemos entender, otra vez me voy al símil informático y de ordenadores y de videojuegos, no como el arte de adivinar. La profecía no tiene nada que ver con adivinar, para nada. La profecía tiene que ver con porque accedes a niveles de conciencia espirituales de los cuales el mundo físico trae causa, eres capaz de conocer lo que el mundo físico ofrece como posibilidades y tú colapsarlas como observador. Ese sería el concepto de profeta. Entonces, claro, desde el punto de vista de la creación de eventos, esto es una herramienta poderosísima, porque a pesar de que la humanidad en conjunto, está escrito también, tiene, digamos, tiene un destino común donde se establecen unos parámetros que de aquí a aquí es donde se maneja ese destino y dentro de esos parámetros globales los seres humanos tenemos cierta capacidad de maniobra, que se llama libre albedrío,
ser humano individual tiene libre albedrío, la humanidad en su conjunto no tiene libre albedrío. Esto es bien importante dejarlo claro. Entonces, el ser humano individual sí lo tiene, pero dentro de unos parámetros. Y dentro de esos parámetros, con el conocimiento y con la voluntad y con la vibración suficiente, está capacitado, tiene el potencial de poder generar su propia realidad y su rayo, su propia realidad, la individual. Es cierto que cuando se alcanza un cierto número de seres humanos que se ponen de acuerdo en la creación de un determinado evento, ese evento tiene lugar también. Pero la humanidad como conjunto, como los 8.000 millones casi de seres humanos que somos, tiene un destino muy concreto que está bien recogido, ¿no?, en la escritura, ¿no?, desde el Talmud, la Torá, todo, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa saber a nivel individual? Y por eso, y hago un paréntesis aquí, recordad que lo hemos dicho en muchas ocasiones, yo insisto en ello cada vez que tengo oportunidad, que lo interesante dentro de la vida de cada uno, si todos vivimos dentro de un videojuego, pero el videojuego tiene lugar en mi ordenador, en mi teléfono móvil tiene lugar el videojuego, luego yo manejo desde aquí, decido por dónde voy, es ejercer esa responsabilidad en mis propias decisiones. Por eso cuando mucha gente dice, bueno, vamos a ver, ¿qué hacemos? Cuando dice la gente ¿qué hacemos?, la pregunta es errónea completamente. No es qué hacemos, es qué haces tú a nivel individual. Y ahí tienes un impacto real en tu propia existencia que cuando actúas en coherencia tienes impacto en personas que están junto a ti y que por tu ejemplo hacen lo que tú haces. Es decir, tomar decisiones en tu propia vida, ejercer la responsabilidad en tu propia vida y ser un adulto espiritual. Entonces, cierro este paréntesis para entender exactamente de lo que estamos hablando. Y en la antigüedad existían los profetas. En el pueblo de Israel hay muchos profetas citados, el profeta Isaías, el profeta Zacarías, Ezequiel, Daniel, bueno, hay muchos. Se dividen en profetas mayores, profetas menores, pero existía la profecía. Y antes de eso, como dije, la primera humanidad, o sea, la humanidad original llamada Adán, toda la humanidad era profeta, era profética, ¿no? Los profetas de Israel nos describen realmente no cómo se generan los eventos, sino aquello a lo que ellos accedieron a los mundos espirituales, vamos a decir, a la CPU del ordenador, a la CPU del videojuego. ¿Y qué es lo que viene? Eso es lo que hace un profeta. Lo que hace un profeta es acceder al iCloud, a la nube, cuáles son los potenciales que se van a desarrollar y ellos te lo cuentan. Eso es lo que hace un profeta básicamente. Luego hay un nivel de... No es un nivel de profecía. Digamos que hay una profecía intermitente llamada el Ruach HaKodesh en hebreo, que es eso, una capacidad intermitente de profecía. En esta humanidad hay personas que tienen esa capacidad intermitente de profecía, llamada el Ruach HaKodesh. Son personas muy elevadas espiritualmente. Pero insisto, la profecía, la nebuá, no la tiene en este momento ningún ser humano de la humanidad. Así lo atestiguan los sabios cabalistas, ¿no? Creación de eventos. Claro, si yo te digo que el profeta realmente tiene acceso a esa creación de eventos y que puede manejar una serie de herramientas, nosotros ya hemos, en otros programas contigo y también en mi canal, hemos hablado de que si manejamos el software, el código de la máquina en la que estamos metidos, tenemos la capacidad de reprogramarla, ¿no? Y los cabalistas lo que enseñan es que a través de una serie de códigos llamados los 72 nombres de Dios, que son códigos de computación cuántica realmente de este ordenador en el que estamos metidos y nuestro videojuego tiene lugar, podemos generar eventos en nuestra vida particular y en la vida particular de otro, pero no a nivel global. ¿Okay? Sí que podemos hacer fuerza para empujar a la humanidad en uno u en otro de los destinos que le aguarda, pero nunca generar un hombre solo o una mujer solo el destino de la humanidad entero por una meditación o por un ejercicio espiritual, diremos, ¿no? Se necesita muchísima fuerza espiritual, ¿no? Ahí. Y en ese sentido, el mecanismo de generación de eventos en la Kabbalah, fíjate cómo es. Mediante meditación cabalística yo puedo meditar esos nombres de Dios y la meditación tiene lugar en un mundo espiritual muy elevado llamado el mundo de Atzilut. Cuando se graba ese código en ese mundo espiritual, es como cuando el agricultor planta una semilla en el campo. El agricultor ha plantado una semilla en el campo,
la semilla está oculta y quien pase por allí no verá nada, porque no ha pasado nada. Lo único que se ha hecho ha sido plantar la semilla, ¿verdad? Luego de esto tiene que venir la lluvia que riegue la semilla. Según de qué tipo de planta sea la semilla, pues tardará más tiempo o menos en florecer, y ya no te digo en dar frutos, depende de la planta. Lo que el cabalista hace es meditar, plantar la semilla de la generación de eventos en ese mundo de Atzilut llamado en este símil la tierra en la que plantan, la tierra santa, la tierra sagrada, la tierra prometida. Nos suenan todos estos conceptos, ¿verdad? La tierra prometida. Y desde ese mundo se van destilando otros mundos de menor densidad, perdón, de mayor densidad, en los que se va gestando. Y finalmente, el mundo físico en el que estamos, en el que vemos el fruto de aquel trabajo meditativo, de aquel trabajo de plantado. Y a eso es lo que se le llama profecía. Por eso cuando un cabalista que hace meditaciones cabalísticas y que es capaz de generar su propia realidad, sabe que va a pasar algo porque lo sabe, no es porque lo sabe solamente, es porque ya lo ha meditado para que eso sea plantado, sea gestado y tenga su propia realidad física. Y si te das cuenta, es algo que tiene un paralelismo increíble con el embarazo de una mujer también. En el embarazo de una mujer igual que en la agricultura, no hay 3 fases. Está la siembra de la semilla, está la gestación y está el parto y el dar a luz, ¿no? Entonces, esas mismas fases tienen lugar a la hora de generación de eventos en el mundo físico en el que vivimos, en este mundo en el que es un mundo material y en el que ocurren cosas y en el que hay gente que te llama por teléfono y en el que hay gente que te hace propuestas y todo eso alguien pudiera pensar que es fruto de la casualidad. Y sin embargo, hay 2 opciones. O bien tú lo generas porque tienes la capacidad de generarlo, como he explicado, o bien funciona en un piloto automático y entonces el que lo genera es un software que depende total y absolutamente de lo que se llama el destino o la fatalidad. Y ese destino o la fatalidad es un metaprograma que funciona en piloto automático siempre que tú no hagas nada. Es decir, si tú no haces nada, los eventos de tu vida van a ser generados en piloto automático por ese programa llamado el destino. El destino, la fatalidad, en fin, lo que ya está escrito. No, el destino ya está escrito. Bien, si no haces nada. Nos enseñan los cabalistas que tú tienes la opción de hacer algo. Entonces, cuando tú plantas la semilla a nivel espiritual del evento, meditando los nombres de Dios, buscando qué es lo que quiere exactamente generar, cuando eso se va desempeñando y se va desarrollando por unos mundos intermedios entre el mundo espiritual más alto y el mundo físico en el que vivimos, y cuando finalmente se da a luz al evento y el evento tiene lugar, entonces la persona que lo hizo, que primero dijo que iba a pasar eso, se le puede llamar profeta, pero no es profeta. Es realmente que conoce el mecanismo de la creación de eventos. Y ese era el encuadre que quería hacer Luis y audiencia para que entendamos dónde estamos parados cuando hablamos de profecía en relación a nosotros, seres humanos normales y corrientes, seres individuales, seres que tenemos las herramientas que tenemos y que estamos en el mundo físico, sobre todo estamos en el mundo físico en este momento de la humanidad en el que todos estamos viendo lo que está pasando, en el que, bueno, si, como hablábamos antes a micro cerrado, ¿no? Sobre hay que tomar elecciones y quien tomó ya una elección va por un camino y quien tomó la otra va por el otro camino, quien a estas alturas de la película ya hizo todas sus evaluaciones y componentes mentales ya sabe dónde quiere estar y por lo tanto estamos en un momento muy importante. Yo creo que para conocer también este tipo de herramientas. Es decir, yo, como sabes, Luis, lo hemos hecho en Caja de Pandora y también yo lo he hecho en mi canal, pues meditaciones cabalísticas, que es lo que yo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque las meditaciones cabalísticas, y ojo, hablo solamente de los 72 nombres de Dios, porque luego hay toda una serie de combinaciones de letras hebreas que los sabios de la Kabbalah nos han enseñado que también se llaman nombre de Dios. Nombre de Dios es un nombre genérico para hablar de todas estas combinaciones de letras hebreas generadoras de eventos, no generadoras de eventos por sí mismas, sino generadoras de eventos cuando las instalas en tu alma. Es como instalarte un software, no sé si me explico. Es un update. Entonces, cuando te instalas eso, sí, que en tu vida, que en tu percepción personal, en la tuya, no en la de tu vecino,
en tu experiencia única del videojuego, en tu simulación holográfica personal, ocurren esos eventos. Que luego es muy interesante porque cuando se forman grupos de estudio, yo lo sé, pues, por ejemplo, en mi escuela, vosotros en Aulas Pandora tendréis miles de casos también, pero yo en mi escuela también lo veo. Cuando se generan esos grupos de estudio que, por ejemplo, se anotan en un programa, en un curso, y de pronto van juntos. Acuérdate, Luis, cuando hacíamos formaciones presenciales, ¿no? Que esto era mucho más, o sea, se vivía como más a flor de piel, ¿no? De pronto, en la formación presencial, el profesor estaba explicando algo y de pronto el de, ay, a mí me ha pasado lo otro, y la otra mano en otro lado, a mí también, no sé qué, ya de pronto dice, sincronicidad. No, sincronicidad es simplemente entender que cuando estamos vibrando en la misma onda y estamos compartiendo un espacio y tiempo, entonces formamos ese egregor que se forma y ese egregor sí que tiene una capacidad particular de los miembros del egregor influenciar al egregor en sí y a sí mismos, ¿no? Pero, como digo, a nivel de humanidad en general, las opciones son mucho más limitadas. De hecho, son muy pocas. Entonces, ¿qué hago? Yo recomiendo a las personas que mediten cabalísticamente. Yo en mi página web, en arquetiposraulduran.com, pues tengo un curso de meditaciones cabalísticas gratuito para que las personas empiecen a acostumbrarse a este tipo de meditación relativamente nuevo. Es cierto que hay maestros de Kabbalah que lo han dado a conocer al mundo, principalmente el maestro Albert Goslan, al que quiero y admiro muchísimo, y que gracias a él pues tenemos esta metodología. Él fue el que reveló este tipo de metodología de meditación cabalística, el que yo practico, ¿no? Particularmente. Pero hay otros muchos. Pero meditaciones cabalísticas con nombres de Dios, es decir, con combinaciones particulares de letras hebreas, estas son bastante potentes. Así que esa es la recomendación que hago. Y en ese sentido, invitar a todos a que lo practiquéis. Hablábamos antes a micro cerrado, Luis, de herramientas, ¿no? Pues, esta es una herramienta que es fundamental para mí, ¿no? Y yo la practico y la recomiendo, y todas las personas a las que se las recomiendo, pues hablan maravillas, ¿no? De cómo sienten transformaciones en su vida particular, ¿no? Y entonces, de alguna manera, estás alcanzando o estás en el camino de alcanzar ese nivel que se llama la profecía autocumplida, porque claro, tú es que eres tú el que has estado generando ese evento, plantando la semilla, luego regándola, luego esperando que geste y finalmente pues dando a luz. Y a la vez que el periodo de siembra, el agricultor hace otra cosa muy interesante. Es decir, el profeta, llamado en la cábala agricultor, hace una cosa muy interesante, y es no solamente el acto de plantar la tierra, no solamente el acto de cuidarla, sino vigilarse a sí mismo que su propia tierra santa, es decir, tu propia vida, tu circunstancia, no sea una tierra santa contaminada. Me explicaré. Hay que tener mucho cuidado no solamente con aplicar recursos, sino con dejar de hacer ciertas acciones que perjudican la manifestación de los eventos de elevación espiritual que tú quieres en tu vida. ¿Por qué? Por una ley de afinidad, simplemente. Es decir, si tú de pronto eres una persona muy iracunda, que dices muchísimas palabrotas, muchos tacos, ¿no? Como decimos en España, o te enfadas, o tiras cosas al suelo, o maltratas a tu mujer, o yo qué sé, barbaridades, y luego estás meditando nombres de Dios, no esperes tener resultados. Eso ya lo adelanto, porque vibracionalmente son incompatibles una cosa con la otra. Si tú eres una persona envidiosa, si tú eres una persona que está todo el día hablando de otros o hablando mal de otros, incluso peor, ya no digamos insultando y ya no digamos difamando, no esperes luego que porque ejerzas este mecanismo de creación de eventos va a funcionar. Sí que funcionan mecanismos de creación de eventos que tienen que ver con el piloto automático y que tienen que ver con vibraciones más bajas, de los que no voy a hablar aquí. Seguro que tú tampoco quieres hablar de esto, porque bastante tenemos ya con lo que tenemos ahí afuera en el mundo, ¿no? Que precisamente sirven a esos señores oscuros, ¿no? Pero la cábala va por un camino completamente distinto, es decir, va por el empoderamiento del ser humano, por el hacer entender al ser humano que tiene una chispa divina que lo habita y que hay que alimentarla, y que cuando la alimentas realmente esa chispa divina te devuelve todo y más, y que hace de tu vida realmente un paraíso. Fíjate, Luis, inclusive, Luis y audiencia, en momentos duros, en momentos en los que tú mismo puedes perder la esperanza, en los momentos bajos, porque todos tenemos momentos bajos,
Todos tenemos momentos en los que te da un bajón de energía o en los que te empiezas a sentir sintomatología física que te preocupa porque has visto que si tomaste no sé qué cosa, que están dando por ahí, que si no sé qué, ¿entiendes? O sea, una serie de cosas. Y en los momentos bajos ciertamente te ayuda mucho mantener ese tipo de onda, ese tipo de vibración. Así que, un poco como hablábamos también en privado, ¿no? Aplaudo muchísimo la iniciativa que tenéis en Caja de Pandora y yo mismo también la tengo en mi canal. Ahí estamos en sintonía total, en eso y en otras muchas cosas, pero en eso especialmente, en el cual pues yo siempre me preocupé por dar herramientas y por generar esa onda alta a base de generar mucha meditación cabalística en mi canal de YouTube, charlas, clases, pero que dieran herramientas, que dieran posibilidades a la gente pues de elevar su vibración, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto porque va a ser realmente lo que va a hacer una diferencia. Es decir, la diferencia la va a hacer en tu vida lo que tú quieras hacer con tu vida. Siendo la primera decisión, pienso yo, y la más importante, aquello que dice Éxodo 25:8. Y me haréis un trono y habitaré en ellos, como decía el Creador, como decía Dios. Y me haréis un trono y habitaré en ellos. Fíjate que no dice y me haréis un trono y habitaré en él. No, no dice él, dice ellos. ¿Por qué? Porque el Creador es uno, es una sola conciencia y nosotros portamos una chispa divina, un fractal, si queremos, de ese Creador. ¿Qué tenemos que hacer? Pues te lo está diciendo claramente, hacerle un trono en tu corazón y que sea esa inteligencia la que dirija tu vida con su vibración, con su energía. Y eso no quiere decir que no vamos a tener dificultades. Y eso no quiere decir que no vamos a tener momentos duros. Eso no quiere decir que no vamos a pasar por momentos de miedo, por momentos de incertidumbre, por momentos de pena, de tristeza. No es ningún secreto si digo aquí que los próximos meses, septiembre, octubre, van a ser meses muy duros. Y no estoy haciendo una profecía, simplemente estoy constatando una realidad, pues porque vamos a ver desencarnar a muchísimas almas que han elegido, con conocimiento o sin él, un camino. Pero tampoco debemos de olvidar todo lo que las almas que se han ido y las que se van a ir han aportado al crecimiento de todos nosotros. Y ahí tenemos que ser generosos y no caer. Yo en muchos programas, ¿sabes qué pasa? En muchos programas de los que veo, con los que comparto muchas ideas, por cierto. Pero veo que se castiga de manera excesiva a ciertas personas que han tomado una decisión de tomar cierta medicación, ¿no? Y es que hay que ponerse en el pellejo de cada persona. O sea, es que hay que entenderlo. Hay que ponerse en el pellejo y en la programación mental de cada persona. Eso es muy difícil de modificar cuando se ha hecho un trabajo de tantísima calidad y finura psicológica e ingeniería social como se ha hecho en estos días. Es muy difícil, ¿no? Entonces, tengamos comprensión. No esperemos tener comprensión nosotros, también lo digo, por la misma razón, pero yo creo que esta perspectiva tiene dos ventajas. La primera, que te eleva la vibración a ti automáticamente. Es decir, ya dejémonos de, si es que alguna vez estuvimos en esa guerra, dejémonos de estar en esa guerra y dediquémonos a construir, más que a participar en la destrucción o a impedir que la destrucción tenga lugar. Y en segundo lugar, tomemos conciencia y agradezcamos por tener la vida que tenemos porque hemos participado consciente o inconscientemente en tener la vida que tenemos. Y la propuesta que yo estoy haciendo aquí hoy es realmente una propuesta de construcción consciente de nuestra vida. ¿Cómo? De aquella manera que los antiguos llamaban profecía. ¿Y qué es la profecía? Sino la creación, la generación de tus propios eventos. Entonces, cuando tú tengas la habilidad de crear tus propios eventos, porque ya manejes tus propias herramientas, yo aquí ofrezco una, pero no quiere decir que es la única. Y eso también siempre lo dejo claro. A ver, yo no soy una persona dogmática. Yo solamente quiero ofrecer una herramienta y que cada cual elija y tome su propio camino. Porque hay muchas personas que piensan que su camino es el único camino válido. Yo no soy esa persona, desde luego. Yo pienso que hay muchos caminos y que todos los caminos son válidos. Y fíjate, Luis, te diría más. Todos los caminos son válidos y durante una misma vida uno puede tener varios caminos incluso. Y de hecho es como se da. Entonces,
tampoco seamos dogmáticos y ayatolás en ese tipo de cuestiones, porque entonces lo que provocamos más que ayudar es el rechazo de las personas a las que tratamos de ofrecer herramientas. La actitud más bien es, aquí te ofrezco esta herramienta, la tienes para usarla, pruébala como método científico y dime si te funciona y dime si te gusta y si vibras con ella. Y si es así, pues adelante. Pero es obvio que hay personas que en un determinado momento de su vida les va una herramienta, en otro momento les va otra herramienta, etcétera, y no son excluyentes, ¿no? O sea que realmente esa es un poco la filosofía que yo tengo. Entonces, bueno, eso era básicamente el mensaje que yo quería daros a través del canal de Luis y de la caja de Pandora, pues para que tengáis en cuenta que vivimos en un mundo mágico, que es más que mágico, que muchos de vosotros ya habéis experimentado la magia de este mundo, muchos de vosotros ya habéis experimentado fenómenos de sincronicidades, de materialización de eventos, de todo vosotros, ¿no? De sorpresas, de milagros, en definitiva. Y lo único que se trata es de ir un pasito más allá y de tratar de sistematizar este fenómeno de la materialización de eventos, participando de esa maquinaria de construcción de eventos que ya se nos ofrece desde la Cábala y desde la Torá, que se sintetiza en un solo nombre de Dios o en un nombre, en un conjunto de letras hebreas que he llamado el tetragrama. El famoso tetragrama, el famosísimo nombre de Dios, el Shem Semaforás con mayúscula, pero que en realidad es una materialización, es una simbolización mejor de todo el proceso de materialización de lo que se llama el árbol de la vida. El árbol de la vida es una impresora 5D. Sabemos que existen impresoras de papel de 2 dimensiones, ¿verdad? Donde yo desde mi ordenador le doy a un botoncito e imprimo un papelito y me da el papelito con el texto. Eso es una impresora 2D. 2 dimensiones, pues porque tiene 2 dimensiones, es un plano. Luego tenemos las impresoras 3D, 3 dimensiones. Las impresoras 3D ya conocemos, porque ya además se comercializan desde hace algunos años, que yo puedo imprimir objetos físicos, o sea, objetos de 3 dimensiones. Es decir, yo puedo imprimir un vaso, yo puedo imprimir cualquier objeto. Yo tengo una impresora en casa de 3 dimensiones, yo puedo imprimir cualquier objeto de 3 dimensiones que tenga volumen, para entendernos. 3 dimensiones quiere decir que hay volumen, y lo puedo imprimir. Luego está la impresora de 4 dimensiones. Y la impresora de 4 dimensiones es que yo puedo imprimir algo con volumen, pero además le voy a imprimir una función relativa al tiempo. Por ejemplo, que llegado X momento se active no sé qué función. ¿Ves tú? Ya le estamos metiendo el factor tiempo. Esa es la impresora de de 4 dimensiones. Y luego está finalmente la impresora de 5 dimensiones, que es el mecanismo de creación de eventos al que la humanidad está caminando de una manera lenta, pero segura y firme, tratando de ser retrasado este camino por muchos, pero es lo único que pueden hacer, retrasarlo. Y la impresora de 5D es alucinante porque ya no solamente es que puedes imprimir eventos físicos, renderizar, como se dice en el mundo de los videojuegos, sino que puedes además renderizarlos, puedes plantear espacios y códigos temporales y además puedes hacer que en determinado momento adquiera una serie de funciones emergentes que tienen que ver con la consciencia. Funciones que son de otro tipo cuando ocurre no sé qué evento o cuando se necesita no sé qué utilidad, ¿no? Entonces, todo esto ya, las impresoras de 3D ya vemos que son una realidad. Ya hay científicos que ya tienen impresoras 4D y ya hablan de las 5D. Bueno, pues la función del cabalista es poner en marcha precisamente la impresora de 5 dimensiones. Así que esto era más o menos lo que quería compartir con vosotros. Yo no sé si hay un chat, no sé si hay chat o hay comentarios, la verdad. Hay sí, por aquí. Sí. Ahora vamos a empezar con ello, Raúl, no te preocupes. Ahora ya les decimos aquí a toda la gente que nos está viendo que en un principio ponga pregunta, 2 puntos y formula la pregunta en mayúsculas. Recordad que estamos en 8 chats a la vez, con lo cual si no me lo ponen en mayúscula, pues yo entiendo que están hablando entre ustedes.
Sí. Por aquí una pregunta que nos dice Legión. Dice, por lo que tengo entendido que semaforad es una especie de blasfemia o máximo insulto o maldito cristianismo o a Dios. ¿Sabes algo del tema? No, ¿no? Para nada, para nada. No sé, bueno, si has oído eso, pues muy bien, pero no sé, para nada. Shem Shemaforás es llamado, es el nombre sagrado, es el tetragrama. En hebreo se le dice el Yud Kevavke. Ese es el Shem Shemaforás. El nombre de los nombres, el nombre de Dios. Ahí está. Yo sí lo sabía. Otras Ya, cosas ya. no sé, pero hasta ahí llego. No, Por no. eso me ha hecho gracia cuando lo estaba leyendo. Sí. Yo te quería preguntar, entonces, Raúl, la gente que entre en tu YouTube, que también hemos tenido algunos vídeos en Caja Pandora, pero recuerda que la Caja Pandora la eliminaron, el canal principal de YouTube, ¿tienes allí para empezar todas las letras hebreas para que la gente se pueda trabajar o solamente son unas pocas? Son dos cuestiones distintas. Aprender el secreto de las letras hebreas como un estudio cabalístico, eso es una cuestión. Y empezar a meditar con nombres de Dios que se componen de letras hebreas es otra cuestión. Entonces, separamos las dos cuestiones. La meditación con nombres de Dios basados en letras hebreas, esos en mi canal de YouTube hay meditaciones que las podéis hacer gratuitas. No hace falta que en principio la gente sepa nada de letras hebreas, ya tendrán tiempo de estudiarlo, ya tendrán tiempo de saber. Pero tu alma ya conoce las letras hebreas. O sea, aunque tú conscientemente no conozcas las letras hebreas, tu alma ya las conoce, pues porque al ser el lenguaje computacional de esta renderización holográfica de la realidad, tu alma es que se compone, de hecho, de los propios códigos, de las propias letras hebreas. Entonces, ahí hay una afinidad. Y luego, con respecto a la oportunidad que yo contaba, de no solamente en mi canal, sino dentro de mi escuela o dentro de mi página web, pues también se pueden inscribir al curso, que es un curso gratuito, donde se da un set de 22 meditaciones cabalísticas, que fíjate, Luis, qué historia más interesante cómo surgió. Esto surgió durante el primer no sé cómo denominarlo, iba a decir arresto domiciliario, secuestro domiciliario, bueno, confinamiento, llámalo como quiera, donde ahí vi yo una necesidad muy fuerte de aportar esta luz y fui haciéndolo a diario, ¿no? Y para mi sorpresa, pues a las personas les encantó y les funcionó, que esto es lo que queremos, que sintamos que funciona y que nos funciona. Entonces, bueno, eso está en mi página web. Pero de todas formas está en el canal YouTube también, ¿eh? Vale, en la página web, ¿no? Yo lo digo porque la gente que realmente quiere una herramienta gratuita porque no puede todavía crear realidad, claro. Se mete ahí, crea realidad, pero luego quieres profundizar, pues ya te metes en la formación que él hace siempre de pago, que hace cada año, donde realmente se da respuestas a todas las preguntas que hacéis y se hace un trabajo más profundo más de conocimiento, no solamente espiritual, de crecimiento personal, sino también de cábala y de, bueno, todo lo que aprendió Raúl en estos años. Así es. Raúl ha sido compañero mío en terapia también, bueno, en formación terapéutica en biodescodificación, con lo cual sabemos de todo un poco al final, nos gusta meternos en todos los saraos. Ahí está. Vamos con otra pregunta. Por aquí nos decía Legión, lo usan en rituales de un libro de satanismo. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que la magia, la alta magia se utiliza para el bien y se utiliza para el mal, dependiendo el corazón de la persona que lo esté dando. Pero al final no es un libro de satanismo, sino cómo tú interpretas tu historia y cómo ellos la interpreten. Pero las palabras están ahí. Sí, realmente estoy de acuerdo. Es decir, que al final yo ya no le pongo tanto énfasis a las fuerzas del mal que hacen su trabajo y lo hacen francamente bien. Y de hecho, en los protocolos de Sion también se dice que, en una de las frases que dicen que son muy lapidarias, dice, si ellos llegaran a saber alguna vez que nosotros también somos como ellos, que somos la misma unidad, dice, ahí se acabaría todo el juego. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en un videojuego. Que tiene que haber el villano, que tiene que haber el bueno, que tiene que haber el salvador, pues todos los personajes, ¿eh? Entonces, ¿esto alivia algo? Hombre, depende. Saber que vivimos dentro de un videojuego, pues depende que te alivie. Pues si tú pones en práctica un mecanismo de creación de eventos y ves que funciona, pues vas a alucinar en colores, porque vas a ver que funciona, si te lo tomas en serio. Si no, pues no va, pues es como el que oye llover, ¿no? No le funciona, ¿no? Entonces son como dos caminos, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos con Siren, que nos dice,
Desde Brooklyn, Estados Unidos, saludos Raúl Durán. Tú habías mencionado que se va a dar un gran cambio en septiembre. No recuerdo bien. ¿Nos puedes hablar acerca de esta profecía? Gracias, gracias. Pues yo sí que lo recuerdo, Zaire. Yo sí que lo recuerdo y lo recuerdo muy bien. Fue, creo que el año pasado por esta fecha o así, donde dije que a partir del año 5782, que es el año que acabamos de empezar, el 6 de septiembre, digo, esto lo voy a explicar para ti, Luis, y los que no estéis al tanto, que no estén escuchando. El 6 de septiembre, perdón, el 7 de septiembre de este año, o sea, hace unos poquitos días, entró el año nuevo judío, que se llama Rosh Hashanah, el año nuevo, y el año nuevo es 5782. Entonces yo en uno de mis vídeos de mi canal, que también estuve con Alex en su canal, en Alex Comunica, expliqué esto. Expliqué que hay una profecía que descubrió Rabí Alon Anabá, un rabino al que yo quiero y admiro muchísimo, me parece uno de los grandes referentes de Cábala de este mundo, y además un tío súper valiente que no se calla y habla clarísimo. Hizo un descubrimiento alucinante en referente al año 5782, justo en este año en que estamos. Entonces, él decía que en este año se iba a dar la revelación del Mashiach o del Mesías, para entendernos. ¿Por qué? Pues porque la historia de la humanidad está toda comprimida en el código cabalístico que nombra a la humanidad. ¿Qué código es? El nombre Adán. Adán en hebreo significa ser humano, o sea, humanidad, y además significa ser humano, significa las dos cosas. Fijaros qué potencia el hebreo, que la misma palabra es humanidad en conjunto y ser humano en singular. La misma palabra, ¿eh? Luego ya te da una idea de la conciencia de programación que tiene el idioma hebreo en el videojuego, ¿no? De que todos somos una conciencia, ¿no? A un nivel. Pero a la vez, ¿eh? O sea, somos dos conciencias, la individual y la colectiva, las dos a la vez. Entonces él decía que la primera letra era la letra de Adán, el inicio de la humanidad, la Aleph de Adán. La segunda letra, la Dalet, el rey David, es la mitad justo de la historia de la humanidad, de 6.000 años. Y la última letra, que es la letra Mem, que es el final de la humanidad como la conocemos, y que es la M de Mashiach o Mesías. Y eso ocurría con los cálculos que ya enseñé allí, que podéis ir ahí a verlo al vídeo, pues el 5782, o sea, este año ya en el que estamos, ya hemos entrado. Y fíjate qué cosa más curiosa, que el 7 de septiembre de este año, es decir, el primer día del año judío, 5782, entra en vigor en un país que se llama El Salvador, atención al nombre del país, El Salvador, con un presidente que tiene ascendencia palestina, o sea, de allí del área de Israel. De hecho, su abuela nació en Belén. Fijaros los arquetipos del videojuego, cómo funciona. Hace oficial que el Bitcoin es la moneda oficial de El Salvador. El día 7 del 9, cuando lo aprueba la Asamblea Legislativa. ¿Estoy diciendo con eso que el presidente de El Salvador es el Mesías? No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que se ha renderizado un evento en este videojuego, ¿me seguís? Que habla de que en este año va a haber una revelación muy importante y ya empiezan a darse ese tipo de eventos. Porque decidme si no es para alucinar. El país se llama El Salvador. ¿Y el Mesías quién es? El Salvador. ¿Y el Bitcoin qué es? Pues el Bitcoin es una criptomoneda, pero es más que una criptomoneda porque es un mecanismo que te da la autonomía y la responsabilidad financiera de tu finanza a ti mismo. Es decir, requiere un nivel superior de manejo de conceptos y de tener claro cuáles son tus decisiones, ¿no? Entonces, bueno, me he extendido un poco más con el tema del Salvador, que tenía pensado inclusive hasta hacer un vídeo solamente de eso, porque es que da para un vídeo. Pero bueno, ahí tenéis un pequeño adelanto. Buena pregunta, Zairen. Has dado el clavo. ¿Cómo eliminar sueños de ataques energéticos? Uy. Idolalu. Menuda pregunta, ¿eh? Menuda pregunta. Esto nuestro amigo Jaconor sabría cómo responder a esto desde su perspectiva. Tú probablemente, Luis, sabes cómo responderlo desde la tuya. Y yo voy a responder desde el punto de vista de la Kabbalah. Mira, los cabalistas enseñan que la mayor protección... Bueno, primero enseñan el mecanismo de que cuando te vas a dormir, el alma sale del cuerpo y por lo tanto el cuerpo queda desprotegido. Entonces hay unos ataques de estas criaturas que todos conocemos, llamadas los arcontes y tal, de los que habla también la Kabbalah, con otros nombres, porque al final todos hablan de lo mismo con diferentes nombres, ¿no?
donde lo que hacen es succionarte tu energía y crearte muchísimas dificultades y muchos problemas energéticos. Fugas energéticas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo nos protegemos de esos ataques energéticos? Lo que pasa es que Idoayu, o Idoalu creo que se llama, ¿no?, nos dice específicamente cómo eliminar sueños de ataque energético. Y aquí sí tiene mucho que ver la meditación cabalística. Aquí recomiendo muchísimo la meditación cabalística. ¿Por qué? Porque la meditación cabalística hace que tu alma vuelva a revisitar el nivel de alma del que es originario, el nivel llamado Binah en Kabbalah, que es un nivel muy alto donde ninguna criatura, ninguna inteligencia que tenga un nivel vibracional mejor puede acceder. Por lo tanto, por propia ley física de afinidad frecuencial, se elimina completamente el ataque energético. Luego los judíos, las personas de religión judía tienen muchísimas armas en este sentido, pero que son utilizables por nosotros también, ¿no? Está la oración de la Shema, el Shema Israel, muy conocida, la oración más famosa, ¿no?, de los judíos, que automáticamente conjura y hace una elevación de la vibración de la persona, del alma, y conjura cualquier peligro. Cuando una persona siente que está en un peligro muy grande, inmediatamente dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, y lo repite muchas veces y esa vibración se marcha, ¿no? Porque son códigos de programación, ¿no? Muy poderosos. Y por último también hay un instrumento que a mí me encanta, que es la mesuzá. La mesuzá es ese pergamino que se pone en las puertas de las casas de los judíos y que es un pergamino que contiene precisamente la oración de la Shema, de la que acabo de hablar, pero la contiene enrollada en un pergamino de piel y está metida en una cajita. Entonces, cuando veis las casas de los judíos, que en la jamba de la puerta pues tiene una cosita donde los judíos van y le dan un beso a eso, y eso es la mesuzá, pero la mesuzá es el pergamino, no es la cajita, ¿eh? Y el pergamino tiene por fuera, si nosotros abriésemos la cajita, veríamos que el pergamino por fuera tiene escrito un nombre de Dios, que no es de los 72 nombres de Dios, pero es un nombre de Dios llamado el nombre Shaddai, Shin Dalet Yud, que Shaddai en realidad es una forma de decir Shed Dai. Shed significa demonios, Dai significa fuera, basta. Entonces, demonios, basta. Shed Dai, en vez de Shaddai. O sea que recomiendo también la mesuzá a las personas que estén interesadas. Eso las podéis comprar en cualquier tienda judaica. Ojo que el pergamino sea de pergamino, no sea de papel, ¿eh? No puede ser de papel porque el pergamino, al ser de piel, la piel tiene una capacidad de impregnación y de atracción de ondas, mientras que el papel no la tiene. ¿Y un papiro también? ¿Un papiro sí, es lo mismo. Papiro, pergamino. Scroll, en inglés, scroll, es lo mismo. Vale. Que sea piel, ¿comprende? No, claro, es que piel es piel de animal, ¿no? Y papiro es de una planta, por eso te lo decía. Ah, no, piel. Piel de vacuno, de lo que sea, ¿no? Para que lo entendamos. Sí. Vale. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta que tenemos. Miguel, hola Raúl y Luis desde México, pregunta ¿por qué estos meses de septiembre y octubre son meses difíciles desde el punto de vista en diferentes escuelas y disciplinas? Gracias. Bueno, Miguel, pues la respuesta es bien simple. Desde el punto de vista espiritual, son meses difíciles porque ten en cuenta que estamos cada vez más cerca del momento de dar a luz, del momento del parto. Las mujeres que han dado a luz conocen muy bien que cuanto más cerca está el parto, mayor dolor hay. Y el parto finalmente es lo que va a hacer que se dé a luz a una nueva humanidad, pero mientras tanto va a haber dolor y cuanto más cerca va a subir de manera exponencial. Sabéis que la curva exponencial va arriba, ¿no? O sea, va exponencial, va con una aceleración de subida muy grande. Eso desde el punto de vista, digamos, espiritual. Si queremos ver una explicación desde un punto de vista un poco más de andar por casa, pues solamente tenemos que ver las informaciones que manejamos a nivel de pie de calle, no de los medios oficiales, sino de los medios que manejan informaciones que nos hacen pensar que realmente, pues, septiembre, octubre, con los primeros fríos y con las primeras, lo que siempre fue los primeros resfriados y tal, ahora va a ser un síntoma muchísimo más agravado y, bueno, muchas almas van a desencarnar. Eso es lo que va a ocurrir. Eso, tenerlo por seguro.
Para mí, cuando me preguntaban esto hace unos meses atrás, yo lo decía muy sencillo. En el mes ya que ha pasado de julio, incluso de agosto, han cambiado todas las leyes. Al cambiar Sí. todas las leyes y entrar el nuevo cambio climático y otras leyes nuevas, pues nos encarcelan más todavía. Entonces son meses difíciles porque nosotros tendremos que aprender a sobrevivir con esas nuevas herramientas, no herramientas, sería nueva carcelación y sacar nosotros nuestras nuevas herramientas para ser libres dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro crecimiento personal. Sí, es muy interesante eso que dice Luis, fíjate, qué interesante, y yo estoy 100% de acuerdo. El otro día, estudiando el Zohar, me encontré con una perla de sabiduría que no la he compartido todavía, pero aprovecho para compartirla, ¿no? Los cabalistas se preguntan para qué fue inventada la mentira. O sea, si la mentira existe en el mundo, y es obvio que todo esto se está haciendo porque existe la mentira y se puede mentir, ¿verdad? Claro, en el Zohar los cabalistas se preguntaban, bueno, ¿y para qué existe la mentira, no? Y entonces dice, Dios creó la mentira con un objetivo que realmente es el de hacer la paz. Por eso los cabalistas enseñan que la mentira fue creada para hacer la paz entre hombre y mujer cuando están, marido y mujer cuando están peleados, o para hacer la paz en la guerra. Cuando hay guerra, se puede mentir si con eso vas a lograr la paz. ¿Ves tú? Claro, una vez que existe la mentira en el mundo, el lado del mal la puede utilizar y de hecho la lleva utilizando miles de años. Entonces, el primer engaño de todos, la primera mentira, ¿cuál fue? La de Adán y Eva, es decir, del principio de la humanidad, de esta humanidad tal como la conocemos, la del humano que tiene cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano somos nosotros los que tenemos cerebro reptiliano. Este humano ha sido engañado pues por la llamada serpiente. En la Cábala y en la Torá se le llama el Nahash, se le llama la raza reptiloide, reptiliano, etc. Eso está en la Torá. Y el engaño fue básicamente cortar, digamos, nuestras facultades espirituales, lo que se llaman las 12 hélices del ADN o los 64 codones del ADN, y dejarnos solamente como capados, pues para que pudiéramos simplemente ser programables y servir a unos intereses muy oscuros que ya hemos descubierto, fíjate, a estas alturas de la película, ya hemos descubierto que ya no solamente era que trabajásemos y pagásemos el pan con el sudor de nuestra frente, si solo fuera eso, sino que ya hemos visto que hay toda una serie de, en fin, se utiliza al ser humano para muchas cosas. Para muchas cosas. El ser humano es el producto. Y hay muchísimas inteligencias para el cual el ser humano es el producto. Entonces, el primer humano ya es engañado, quiere decir es coartado por la serpiente. Te dice además quién, la raza reptiloide, que tiene de este planeta una granja. Básicamente, ya lo decía el grandísimo Salvador Freixedo, ¿verdad? Qué lástima que perdimos, al que tú sí conociste personalmente. Sí. Y grandes charlas con él tuvimos. Grandísimo investigador. Yo os recomiendo que veáis sus vídeos. Aparte que era gracioso como él solo, era graciosísimo el tipo, pero bueno, era un tipo muy sabio, ¿no? Sobre todo. Pero lo interesante es que hubo ese primer engaño. O sea, tenemos que hacernos cuenta de que toda esta situación nace de un primer engaño. Insisto, todo esto dentro del videojuego. O sea, porque seguimos dentro del videojuego desde el primer día de la humanidad. El primer engaño, ¿cuál es? El de la serpiente a Adán y Eva. Pero Adán y Eva no son un hombre y una mujer, como se nos ha contado. Adán y Eva es, dentro del ser humano, está el cerebro derecho y el cerebro izquierdo. El cerebro derecho es Adán, el cerebro izquierdo es Eva. El cerebro izquierdo es la lógica racional. Es decir, es a través de ese cerebro izquierdo como se manipula y se manipuló originalmente al ser humano. Mientras que la intuición, el cerebro derecho, la intuición, la creatividad, todo esto se capa, se corta. Ya veis que en la sociedad se nos ha tratado a las personas creativas, a los artistas, son los más denostados de la sociedad. ¿De qué vas a comer? ¿Te vas a morir de hambre? Un artista no prima en la sociedad, ¿no? Bien. Llega miles de años después Isaac, el patriarca Isaac, y tiene dos hijos, Jacob y Esaf. Isaac y Esaf es el primogénito y Jacob es el segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que Jacob engaña a su hermano Esaf, engaña a su padre para que el padre le dé la bendición a él como primogénito en vez de dársela a Esaf, siendo Esaf el representante de las fuerzas del mal y el descendiente directo de las fuerzas del mal. ¿Ok? ¿Qué te está diciendo? Que Jacob, que fue el más perfecto de todos los patriarcas, que utilizó la mentira. ¿Pero por qué?
No porque él sea mentiroso, sino porque como te están mintiendo y te colocan en una situación de debilidad por una mentira, le obligan a él a mentir para salir de esa mentira y recuperar su lugar original. ¿Me estáis entendiendo? Y eso está escrito en el Zohar. En el Zohar se dice literalmente que Jacob fue el único patriarca, nunca otro antes que él tuvo que hacerlo, pero él fue el único patriarca que tuvo que utilizar la mentira y tuvo que ser más inteligente que Esav para poder doblegar a Esav, o sea, la serpiente, o sea, reptiloides, o sea, la raza que tiene sometida a la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es más inteligente todavía que los propios reptiloides. Y por eso es que capan al ser humano. Y fijaros, con todo, inclusive lo que se hace, que con todo y con eso la cantidad de gente despierta que hay. Imaginad. O sea, no es suficiente, no les alcanza todavía con todo lo que hacen. O sea, que atención a eso porque es bien, bien interesante. Raúl, pero estos que son adámicos evíticos, que es la raza humana actual, es, vamos a decir, esta raza humana cortada ya no es humana, sería prehumana, porque los humanos que habían antes en el planeta Tierra sí tenían el córtex totalmente unido y eran telépatas. La mentira no podía existir, porque si tú eres telépata, yo te escucho y te veo y tú igual, no hace falta hablar, ya sentimos las energías. Entonces, adámico sería la humanidad que hay ahora, el nombre me refiero. Adán, en el Talmud se dice, Adán podía ver de una punta a la otra del universo. Es decir, es la raza que había antes, a la que tú te refieres, con un único cerebro o interconectado y que eran telépatas. Y no solamente telépatas, sino que podían ver de una punta a la otra del universo. Es decir, viajaban en el espacio y en el tiempo con el pensamiento. Ahora, ahí no existía mentira. ¿Pero qué ocurre? Que con todo y con eso era una raza débil. Tenía una debilidad. La debilidad que supo explotar la serpiente. Y la debilidad es la mordedura, lo que se llama en el lenguaje bíblico la mordedura en el talón, que es decir, querer más. Teniéndolo todo, todavía algunos, no todos de la raza original, pero algunos, los corruptos o los ambiciosos, quisieron más. La serpiente les prometió que serían como dioses. Llegaron a un acuerdo con estos reptiloides y vendieron a todo el resto de su raza. Esa es la historia. Y lo hicieron en base subterránea y lo hicieron condenando al resto de la humanidad a la historia que estamos ahora. Estamos hoy en un momento brutal de la humanidad, porque lo que he explicado que hizo Jacob con Esav, los gobernantes que nos gobiernan hoy son descendientes directos de Esav. Es decir, de los tiranos, de la serpiente. Todos ellos. No estoy desvelando ningún secreto, creo. Creo que todo esto, los que siguen tu canal, creo que lo tienen clarísimo, ¿verdad? Que son las familias híbridas, ¿verdad? Las 13 familias más ricas del planeta, que son los híbridos. Entonces, eso se le llama, en el lenguaje cabalístico, se le llama los descendientes de Esav. Pero es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Sí, por eso cuando un bebé nace, lo primero que hacen antes de ponerle la vacuna es sacar la sangre para ver a qué perteneces. Es decir, a través de tu ADN, quién eres, ¿no? Qué alto contenido en cobre tienes y qué es lo que eres. Bueno, totalmente. Pero es que te digo aún más. El otro día tuve noticia de que en Israel, que ya sabéis que está siendo el laboratorio mundial de toda esta historia, la Iglesia Católica, no la Iglesia Católica, el Vaticano, vamos a hablar con propiedad, el Vaticano, que tiene el control sobre la tumba del rey David, estaba extrayendo los huesos del rey David para tomarle una muestra de ADN. Sí. Y ya sabéis también que a toda la humanidad se nos quiere meter en un catálogo de ADN. En España, por ejemplo, hemos tenido noticias hace muy poquito que con la excusa de no sé qué historia, de la memoria histórica y no sé qué vainas, se quiere hacer un banco de ADN de todos los españoles. Bueno, ¿qué están buscando? Primero, conocer toda tu información, pero segundo, ¿para qué le sacan ADN al rey David y hacen a la misma vez un banco de ADN en todo el planeta? ¿Qué van buscando? Pues identificar quién va a ser esa persona llamada el Mashiach, que dicen los escritos que es descendiente directo del rey David. Hasta esa historia, hasta ahí llega la historia hasta donde conozco, ¿no? Madre mía. Pues no tienen trabajo, porque la mitad de la gente no se
no va a entrar en ADN, porque, a ver, hay partes del planeta como en el Amazonas o en Indonesia donde la gente vive todavía en la edad de piedra, va a entrar para rabos y pasa de todos estos temas. O sea, que no van a poder, el ADN totalmente de la humanidad del planeta no van a poder. Eso ya de entrada. Y segundo, que lo que ellos quieren, pretenden, que es el mundo occidental, pues deberían de empezar por España, que ahí sucedió muchas cosas, desde el Imperio Atlante a tirando para adelante. Y una cosa que también me gustaría comentar a la gente, las mujeres de la Atlántida, las que hacían esos viajes astrales o esa separación del cuerpo más que los hombres, y son las que investigaban o buscaban más ciencia. Y a ellas fue a las que se les atacó porque cuando salían del cuerpo, pues claro, no tendrían las protecciones suficientes y ahí donde empezaron a ser poseídas o a ser manipuladas por estas entidades reptiloides. Un dato para que la gente sepáis. Y donde cuando desciende la Atlántida, pues ya sabéis que la zona de Tartesos, la zona de Huelva, Cádiz-Huelva, es donde realmente se continuó. Y de ahí ya se fue a Egipto y se fue a Persia y se fue a otros lugares del planeta. Con lo cual, si quieren buscar un ADN, tendrían que buscar a las mujeres, porque a los hombres, la mayoría de los hombres se les mató en la antigüedad, a las mujeres que son las portadoras auténticas del ADN. Sobre todo en la parte de la península ibérica, donde yo empezaría buscando. No des ideas, no des ideas. Pero bueno, ahí está el tema. Bueno, Raúl, ha sido un placer tenerte otra vez aquí contigo. Ha sido alucinante. O sea, cuando quieras estás invitado. Tú mismo te autoinvitas. Mira, Luis, que quiero hacer un vídeo contigo. Y ya está. Y vienes al canal cuando estés tranquilo. Y como me has dicho que no tienes vacaciones, a ver si haces esas vacaciones. Y también puedes relajarte un poquito, que falta hacer. Total, ya está todo escrito. Sí, Luis, bueno, te lo decía en privado y lo aprovecho para compartirlo con nuestros amigos, ¿no? Le contaba a Luis en privado que la verdad es que siento que el año pasado hice muchísimo y la verdad que me ha pasado factura porque me siento cansado y necesito tomarme un pequeño respiro. Así que creo que lo voy a hacer, si Dios quiere, durante los próximos meses y espero volver con más fuerza que nunca a las redes sociales, pues para compartir con todos vosotros, con canales tan despiertos como el tuyo, Luis, La Caja de Pandora, el canal de Luis Palacio Gutiérrez, en fin, todos los canales que maneja y poder seguir compartiendo, en fin, recursos para que las personas, pues, un poco, los que estén interesados, las personas que realmente se llamen a sí mismos adultos espirituales, pues tengan a bien empezar a utilizar lo que aquí le facilitamos, ¿no? Pues para hacer que esta travesía en el desierto, que bueno, que va a ser una travesía y que va a haber desierto, ya lo digo, pues sea lo más suave posible. ¿Y Raúl, ¿no vas a sacar libro o algo así en un futuro? No doy más. Vale, no vale. doy más. No doy más. ¿Sabes qué pasa? Que fíjate, yo es que me siento mucho más cómodo y para mí es mucho más natural el formato vídeo. Y fíjate que yo creía antes que mi camino tenía que ver con el libro, con lo editorial, diremos, con la universidad y demás, ¿no? Que durante un tiempo estuve por ahí. Pero rápidamente me di cuenta que no, que mi mundo no era el mundo académico oficial. Ahora, en fin, la situación mundial me ha dado la razón porque yo, en fin, ya sabéis, de lo que sea oficial, nada tiene que ver con nosotros, obviamente. Y creo que acerté con la decisión de que yo debo de tener mi propio camino en colaboración con otros que también tienen su propio camino. Y yo creo que ese es el futuro de la humanidad. Cuando cada uno realice su propio camino con conciencia y en ese realizar quiera compartir con otros el camino que está realizando de manera puntual, más o menos extensa, yo creo que habremos dado un paso de gigante en construir eso que queremos construir, que se llama la nueva humanidad. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Por aquí dicen, herramienta para Yom Kippur, please, antes de irse, por favor. Me lo han puesto 20 veces. Bueno, la principal herramienta, yo no sé quién lo ha preguntado. ¿A quién lo ha preguntado? Pilar, retorno al amor. Pilar. La principal herramienta y más fácil que puedes hacer en Yom Kippur es dos cosas. La primera de todas, tener en cuenta que Yom Kippur es de los días de Yom Tov, es decir, de los días de mayor, de los días buenos. Yom Tov significa día bueno. De los días buenos, el más bueno. O sea, de todo el calendario hebreo es el día con vibración más alta. En la Cábala decimos que ascendemos al nivel de Biná.
O sea que tienes un portal, cuando se habla tanto de portales, yo ya siempre explico el calendario hebreo, ya los portales te dice dónde están, dónde tienes que ir, ¿no? Bueno, Yom Kippur es un portal. ¿Y el portal a dónde? A Binah, es decir, a uno de los mundos más elevados. ¿Qué mundo es ese en el que se generan eventos, precisamente? O sea, es el día ideal para meditar cabalísticamente, es el día ideal para hacer ayuno. De hecho, en Yom Kippur los judíos ayunan, ni siquiera agua. ¿Por qué el ayuno? Porque el ayuno total, el objetivo que tiene es quitarle fuerza al cuerpo para que el alma tenga más fuerza que el cuerpo. Ese es el motivo del ayuno. Entonces, mis dos consejos son, primero, ayunar y segundo, meditar / estudiar. Estudiar enseñanzas profundas. Ese es mi consejo. ¿Y hacer una meditación para crear realidad? Sí, estudiar / meditar. Sí, Es decir, vale. me refería a meditaciones cabalísticas, justamente. Vale. Pues nada, Raúl, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Hasta pronto, amigo. El placer ha sido mío. Un abrazo enorme y un abrazo a todos. Shalom. Shalom. Hasta luego.